Bienvenidos a Entre Letras, Entre la Gente. Un programa creado para hablar con aquellos que tienen algo que contar. Y precisamente me acompaña alguien que tiene algo que contarnos muy interesante. Y se trata del médico Francisco Vaquero Orrego. Él es médico especialista en radiología e imágenes. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, Liliana. De verdad, muy complacido por tu invitación. Y sí, lo que tú dices es claro, hay que compartir lo que uno sabe y lo que uno conoce para poder orientar. Hay muchas cosas que como pacientes ignoramos, desconocemos, a veces nos negamos porque nos asustamos, nos da temor, pensamos de pronto que una radiografía o que una ecografía nos va a hacer daño, pero porque ignoramos lo que significa, lo que se puede prevenir y lo que nos puede aportar. Entonces, doctor, hablemos de su especialización. ¿Por qué es importante esta especialización en radiología e imágenes y de qué se trata? Bueno, nuestra especialidad médica se llama radiología e imágenes diagnósticas. ¿El objetivo cuál es? A través de los métodos de imágenes, adquisición de imágenes, hacer diagnósticos del daño de la estructura de los tejidos. Entonces, fue necesario que se desarrollara esta especialidad médica porque los cirujanos tenían que ir a operar, los internistas tenían que ir a hacer su consulta específica. Pues nosotros nacimos de esa misma especialización de tareas para hacer diagnóstico. Además, que las imágenes, pues sencillamente sí demuestran la alteración de cómo nos enfermamos. El proceso de la enfermedad se ve casi siempre representada por una lesión estructural. Entonces, en ese principio, aparece esta especialidad médica que realmente es reciente. Tenemos más o menos 40 años de desarrollo tecnológico reciente. Pero él empezó con nosotros cuando se descubrieron los rayos X, a principios de 1900. Sí. Entonces, digamos que nosotros nos tomamos toda esa tecnología para uso médico y ir avanzando. Mira que la ecografía es un método mucho más reciente, no es tan antiguo como el rayos X e incluso que la resonancia. La resonancia magnética ya se conocía en la Segunda Guerra Mundial. Ah, qué interesante. Bueno, doctor Francisco, ¿y cuál es la diferencia entre una radiografía y una ecografía? Bueno, sencillamente es la energía que se usa y los materiales que se usan para detectar esa energía. Digamos que es como el gran espectro electromagnético. Tenemos la luz y toda su franja del espectro electromagnético, la luz visible, la luz infrarroja, los rayos X, los rayos gamma, ¿sí? Entonces, hablamos de radiografía cuando obtenemos imágenes a través de ese tipo de energía, de longitudes de onda muy cortas, de mucha energía, ¿sí? Y esa sirve para traspasar los tejidos. Por eso sabemos que la radiografía es muy útil para detectar lesiones en los huesos, ¿sí? Ah, bien. Bien, entonces, hay otra técnica, otro método de diagnóstico que es la resonancia magnética. La resonancia magnética ya es el estudio más molecular y tiene alta capacidad de contraste precisamente porque donde hay una molécula de agua se hace resonar por un gran magneto, hace que todas las moléculas se alineen, digamos, en un eje, y cuando se estimulan con una radiofrecuencia, ellas vuelven a recuperar su estado natural y esa energía que sale se traduce en una imagen, ¿sí? Esa es la imagen de resonancia magnética. Está el método de la ecografía. La ecografía utiliza el sonido, es ultrasonido, ecografía, ultrasonido, sonografía, todas son similares. Obviamente esta energía es muy segura y muy útil y nos sirve para ver las lesiones de los tejidos blandos. Y la que más usamos para el diagnóstico obstétrico, para el diagnóstico de alteraciones abdominales. ¿Todo paciente puede someterse a una radiografía o hay pacientes que no? La radiografía es un estudio que hay que analizar muy bien cada estudio y por qué se pide, ¿no? O sea, la radiografía tiene un objetivo claro, rayos X, para detectar las lesiones de los huesos, ¿sí? Pero obviamente tiene un riesgo, como es una energía que es ionizante, que interactúa con la materia de nosotros, pues hay que tener cuidado sobre todo con las mujeres embarazadas. La radiografía, entonces estamos hablando de que tienes que exponer a una radiación externa, una fuente, y que esa radiación tiene interacción biológica en algún grado, ¿sí? Entonces por eso hay que evitar al máximo la frecuencia de muchas radiografías. Entonces eso es lo que yo quiero que quede muy claro, quede como muy específico. Entonces,
El rango de seguridad lo tenemos que entender que es porque un médico te lo pidió, ¿sí? Te lo ordenó para resolver una pregunta especial. Caso claro, una fractura. Yo me caí, se me torció el tobillo, tengo morado alrededor del tobillo. Necesito descartar que esté con fractura, entonces el médico te pide una orden de rayos X, radiografía. Entonces esa es la que es útil. Y dependiendo de la edad, entre más joven la persona, tiene mayor riesgo de generar enfermedades. Las mujeres embarazadas, por ejemplo, hay que abstenerse al máximo. Solamente si está comprometida la vida del bebé o de la mamá, se justifica un rayos X. Al igual que la tomografía es una secuencia de rayos X con muchos detectores y que genera una capacidad de reconstrucción espacial mucho más fuerte que una simple radiografía. ¿Sí? Entonces vamos por ese punto. Listo, doctor. Bueno, y hablando de las ecografías, doctor Francisco, ¿qué clase? Entiendo que antes, digamos, en la época en la que yo tuve mis hijas, las ecografías eran diferentes a lo que son ahora. Ahora entiendo que son tridimensionales y la tecnología ha avanzado muchísimo. ¿Cuál es la diferencia y cómo identificar esas clases de ecografías? Pues las ecografías tienen también una versatilidad. La ecografía se puede aplicar prácticamente a cualquier escenario o a cualquier paciente en medicina. Entonces, ha tenido mucho desarrollo la ecografía en el ultrasonido obstétrico para las embarazadas, para poder hacer diagnóstico prenatal. Entonces, ha habido un gran desarrollo en la tecnología y ya podemos hacer secuencias y reconstrucciones tridimensionales, o sea, en tiempo real. Entonces, yo puedo ver la expresión facial de un bebé o la actitud que tiene a través de estos estudios. Obviamente la tecnología va avanzando y ya lo que se está avanzando es como en la apariencia que sea lo más real, hiperrealista, como si estuviera el bebé ahí. Que obviamente ese es el objetivo, para allá va toda la tecnología, poder tener mayor información y precisión. Pero la ecografía se puede aplicar para el hombre, para sus patologías más frecuentes como problemas de la próstata, problemas de los riñones, problemas en el hígado, problemas en la vesícula, para detectar problemas vasculares a través de una técnica que se llama Doppler. El Doppler detecta flujos de sangre venoso y arterial y uno puede definir si hay taponamiento, obstrucción o no está llegando sangre a una parte del cuerpo. Por ese lado. En los recién nacidos tenemos aplicaciones, por ejemplo, podemos hacer una valoración muy precisa del cerebro. Podemos identificar, sí, muy interesante. Sin necesidad de hacer radiación al bebé o sin necesidad de exponerlo a unas cabinas extrañas, con una ecografía podemos revisar el cerebro del bebé, mirar sus características principales, sus ventrículos donde hay líquido cefalorraquídeo, que no estén dilatados, que no tengan hemorragia intracerebral. Y también hay otro aspecto muy importante que toda la ecografía relacionada con lo musculoesquelético. Entonces nosotros podemos revisar las articulaciones de la muñeca, de un dedo, de la rodilla, de la cadera, la columna, a través de unas técnicas especiales con unos transductores especiales que son de alta frecuencia y nos da mucha reconstrucción. Los médicos y las asociaciones mundiales se han puesto de acuerdo para ir reuniendo toda esa información y por ejemplo, trabajar en forma unida por ejemplo, contra el cáncer de tiroides. Entonces sacan unas guías específicas para el cáncer de tiroides, para el cáncer de seno, para las mujeres. Hay unas guías específicas para hablar el mismo lenguaje. Y en fin, podemos rotular que la ecografía tiene una alta versatilidad para estudiar el cuerpo humano en forma muy segura. Como el tiempo es corto, pero sí me gustaría de pronto, digamos, en el tema de las embarazaditas, ¿qué se puede detectar del bebé? Si algo está mal, ¿qué sería una de esas cosas? ¿Una enfermedad, una malformación? ¿O qué se puede detectar con la ecografía? Bueno, primero que todo, digamos que vamos en orden, como es un proceso de embarazo, ¿sí? Primero la mujer es fértil, 14 días después del embarazo. Es detectable el embrión en ecografía desde la semana 6 y también su frecuencia cardíaca. Entonces, digamos que la primera ecografía que uno debe sugerir es una ecografía pélvica obstétrica transvaginal para identificar eso. Ahí vean cómo está implantado el saco gestacional, cómo está el corazoncito, si está cerrado el cuello, muchas
características de esa etapa inicial. Que la paciente tuvo hemorragia, claro, es muy útil. Podemos ver si hay desprendimiento o hematoma del embarazo y hacer diagnóstico e intervención temprana. Pero en la semana 12, después de que publicaron unos científicos, el doctor Nicolades, en Glasgow, Inglaterra, donde hicieron una secuencia por más de 30 años, 40 años, y se dieron cuenta que las mujeres que tenían más años tenían mayor riesgo de enfermedades genéticas como el síndrome de Down. Entonces se procuró realizar el tamizaje genético en la semana 12. Y uno relaciona las mediciones y clasifica un riesgo basal por la edad de la mamá y que se modifica con los hallazgos que uno tiene. Entonces la ecografía de tamizaje genético que se hace en la semana 12. En la semana 16 hacemos una ecografía para detectar cómo quedó la parte vascular materna, cómo se está adaptando, y haces un Doppler de arterias uterinas y podemos detectar la preeclampsia temprana. Lo más útil es detectar la preeclampsia a tiempo. Para nada nos sirve detectar una preeclampsia en pleno parto, ¿sí? Entonces, entre más temprano puede uno hacer intervención y reducir hasta un 99% esas complicaciones. La siguiente ecografía es la ecografía morfológica detallada del segundo trimestre, que se llama ecografía de detalle anatómico fetal. Ahí revisamos que todos los órganos terminen su desarrollo o que estén bien desarrollados, que tengan un crecimiento armónico de acuerdo a las curvas internacionales o nacionales, ¿sí? Para definir si el bebé tiene una restricción del crecimiento o no lo tiene. Es muy útil también para detectar algunas malformaciones cuando se han pasado en la primera ecografía del escáner. La siguiente ecografía es en la semana 23, donde volvemos a hacer una ecografía Doppler obstétrica y ya nos interesan las arterias del bebé, no solo la mamá. Descartamos anemia fetal, descartamos insuficiencias cardíacas, insuficiencias placentarias. Entonces es muy útil en la semana 23. En la semana 27, ahí donde sí invito que la ecografía emocional y estética sea realizada o se realice, que es la ecografía 3D, 4D o 5D. Bueno, hay un poco de variantes ahorita de acuerdo a la tecnología que tú tengas. Pero digamos que lo esencial es que nos demos la oportunidad otra vez de hacer un scan gestacional bien completo, detallado de tu bebé para ver cómo va su crecimiento y desarrollo. Y también vivamos la experiencia emocional de poderle ver el rostro, sus expresiones faciales, sus parecidos a su familia. Bueno, es algo muy bonito, muy emocional, que es complementado con algo muy estricto científico. ¿Desde el vientre se puede ver los parecidos con la familia? Sí, señora. Excepcional. Eso, la capacidad de resolución es altísima y uno puede incluso decir, tienes rasgos tuyos, tienes rasgos del papá, del abuelo, bueno, no sé. Y además que se forma un momento agradable porque a veces podemos vivir la experiencia 3D, 4D. El bebé interactúa con el papá, por ejemplo, dice, papá, háblele al bebé, y el bebé uno ve cómo hace gestos, cosas hermosas, ¿sí? Eso es muy bonito. Maravilloso. Es bonita esa experiencia 3D, 4D. Ojalá todas las mujeres se den la oportunidad, las que están gestando, las que estén sobre la semana 27, que es lo ideal, no antes, porque se ven muy huesuditos los bebés, entonces se ven como calaveritas, o ya muy grandes, que no nos deje el espacio para verlos, porque podríamos enfocar solamente el ojo o la nariz o un poco la boca. Entonces la semana 27 es la semana ideal. Ahí tenemos una dimensión adecuada, tenemos un espacio correcto para poderle mirar la carita, ¿sí? Y las extremidades. El diagnóstico de los genitales, que esa es una pregunta casi que es obligatoria en todas las maternitas, yo me comprometo en la semana 20. Por mi experiencia, yo ya llevo desde el 2010 haciendo ecografía, ya llevo un buen tiempo, Sí. y los diagnósticos del sexo, entre más corta edad, son mayor chance de equivocarse. Y la gente le mide a uno el rendimiento del profesional porque se equivocó con el sexo. Y yo pues sencillamente les digo, no me puedo comprometer con ningún tipo de sexo todavía porque no tengo el protocolo ni el tiempo completo para que sea una certeza. Entonces, digamos que lo dejo como en un diagnóstico presuntivo y no confirmatorio. Lo confirmo después de la semana 20 en cualquier otra ecografía. Yo vuelvo a hacer una revisión en la semana 32, una ecografía de scan gestacional, volvemos a revisar todo. Y quiero insistir y que se quede en la memoria de nuestras mamitas y de las personas que nos están viendo, que en la semana 37 yo sugiero que se realice la ecografía de perfil biofísico. Es un protocolo especial para detectar que si hay riesgo o no de asfixia perinatal. Nos damos cuenta con unos parámetros, que unas mediciones, una actitud del bebé, los movimientos respiratorios, la cantidad de líquido amniótico, y decimos si el bebé está en un estado fetal satisfactorio o no, y si se le puede dar vía de parto en un natural o necesita cesárea,
o si necesita un nivel de atención con mayor complejidad. Entonces, esa es la semana 37, la última ecografía que yo recomiendo. Digamos que es en todo el proceso del embarazo hay tiempos y hay indicaciones específicas y es todo un proceso. Ojalá todas las mamitas puedan cumplir todo ese checklist, como cuando un avión va a volar, ¿sí? Yo hago esta analogía. Cuando uno va a comprar un terreno, uno le paga estudio de título del terreno, al abogado, al notario, a todo el mundo, ¿sí? Con nuestros hijos, entonces, no, lo que le dé el seguro, lo que dé el seguro. Y no nos podemos confiar porque la metodología del seguro va a lo que va, al grano, pum, pum, 4 mediciones. Y esa rapidez hace que muchas veces, no hablo de calidad porque probablemente la calidad sea muy buena del profesional, pero se somete al riesgo de hacer las cosas rápidas y eso genera muchas veces riesgo de aumentar un mal diagnóstico. Entonces, todos los días estoy llegando y en mi centro aquí en Radiara, me llegan gente insatisfecha porque no saben si lo que le hicieron estuvo bien hecho o no. Y la incomodidad es que esa ecografía más me demoré yo en acostarse para decir, cuando el doctor me dijo, ya, terminamos, cámbiese. Entonces, digamos que Radiara tiene ese espíritu y ese empeño que es recuperar la humanidad y esa relación médico-paciente, consolidarla otra vez, darle la importancia del momento del acto médico que te estoy atendiendo, te estoy escuchando, y además de eso, te estoy haciendo un examen de alta precisión, de alta calidad, porque te estoy invirtiendo tiempo, te dedico tiempo. Y entonces esos salen unos informes espectaculares, espectaculares. Muchas veces es grato ver el reconocimiento de otros profesionales diciendo, oye hermano, ¿usted cómo hizo para diagnosticar eso? ¿Sí? Y sencillamente es porque, sencillamente le digo yo, el secreto es que le dedico tiempo. Es probable que en la primera pasada no lo dedique, pero no lo detecte, pero algo me queda una alarma en mi cabeza y empiezo a decir, algo no está bien. Entonces vuelvo y reviso y empiezo a darme cuenta de la diferencia. Y la diferencia hasta que se concluye en una patología o en una variante anatómica o en algo específico y perfecto. Entonces, tengo esa experiencia y esa retroalimentación es positiva incluso con los centros de referencia locales, el Hospital de Granada, el Hospital de Villavicencio, algunos centros particulares también me dicen, uy, muy buena calidad estamos ofreciendo. Y eso es lo que yo quiero que mi Radiara sea reconocida, es por eso. Bueno, muy bien, doctor, muchísimas gracias. Muy interesante esto y sabemos ya que entendemos con lo que usted nos ha explicado que es importantísimo realizar las ecografías y además que hay como una sensación maravillosa de que ya casi tengo ese bebé en mis brazos y que puedo compartir con él y que me está viendo y que me está entendiendo. Eso es algo sensacional, la tecnología ha avanzado muchísimo. Doctor, me encantaría que en una próxima entrevista, en un próximo encuentro, habláramos más detalladamente de pronto de otra clase de ecografías, para qué nos sirven también y qué podemos detectar con ellas, porque es súper interesante. Claro que sí, no, mira, de ecografía tenemos que hablar de todo, porque yo puedo hacer ecografía del ojo, yo puedo hacer ecografía de la tiroides, yo puedo hacer ecografía del mamaria para detectar el cáncer, ¿sí? Yo puedo hacer ecografía de los ovarios, puedo hacer ecografía por ejemplo, para las varices, ¿sí? Yo puedo dar una descripción muy precisa y exacta cuál es el problema que tiene, si requiere cirugía o no, o solamente tratamiento médico. Puedo también ver si hay riesgo, por ejemplo, de infarto o no. Yo analizando las carótidas, yo le puedo decir, tú estás en riesgo de infarto cardíaco en poco tiempo, por ejemplo. Y todos son indicadores que están accesibles, que es fácil conseguir este servicio, que estamos abiertos para que los pacientes pidan la asesoría. Vale. Bueno, nos acompañó hoy el médico Luis Francisco Vaquero Orrego de Radiara. Muchísimas gracias, doctor. No, muchas gracias a ti, Liliana, y a toda tu audiencia, a todos los que nos están viendo. Aquí estamos ofreciendo un servicio de alta calidad con todas nuestras normas de bioseguridad y sobre todo ofrecer una alternativa al sistema de salud con estas ecografías bien hechas y bien realizadas acá en Granada. Entonces, un abrazo inmenso y ojalá nos podamos ver en una próxima ocasión. Así será. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos muy pronto en otro capítulo de Entre Letras, Entre la Gente. Feliz tarde. Gracias por acompañarnos.